Buen día, jóvenes, les traigo el segundo video de la unidad 5. Vamos a ver ahora diseños factoriales con tres factores. Anteriormente habíamos platicado o habíamos visto el tema cuando veamos que dos factores si influían o no en un experimento o en una respuesta. Ahora vamos a ver ejemplos cuando tengamos tres factores que van a afectar algún experimento. Vamos a ver que cuando se quiere investigar la influencia de tres factores A, B y C sobre una o más variables respuestas, pues vamos a utilizar el diseño factorial con tres factores, que es A por B por C. Aquí, obviamente ya vamos a tener más fuentes de variación en nuestro ANOVA. Vamos a tener la fuente A, la de B, la de C, la interacción AB, la interacción AC, la interacción BC y la triple interacción ABC. Entonces nuestro ANOVA va a ser más grande. Vamos a ver si afecta el factor A, si afecta el factor B, si afecta el factor C, si afectan las dobles interacciones AB, AC y BC y si también afecta una triple interacción ABC. Entonces recordemos, cada uno de estos va a tener sus hipótesis nula y alternativa. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fuentes de variación. Entonces voy a tener 7 pares de hipótesis. 7 hipótesis nulas con sus respectivas 7 hipótesis alternativas. ¿Cómo queda la ANOVA? Como les digo, la fuente va a ser ABC, AB, AC, BC y ABC. Error y total. Recuerden, tenemos que sacar las sumas de cuadrados de cada uno, los grados de libertad, los cuadrados medios y obviamente para saber si afectan A, B, C, A, B, A, C, B, C y A, B, C, si afectan o no afectan a mi experimento, pues obviamente voy a sacar su valor F y obviamente esa F la tengo que convertir a p-value para saber si se acepta o se rechaza. Recordemos que la hipótesis nula siempre va a ser que no tiene efecto contra la hipótesis alternativa de que sí tiene efecto. ¿Cómo se sacan las sumas de cuadrados? Pues aquí con estas fórmulas se sacan las sumas de cuadrados. Aquí está la suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados de A, de B, de C, AB, AC, BC, ABC y la suma de cuadrados del error. Vamos a hacer un ejemplo. Me dice: las siguientes observaciones de temperatura corporal se reportaron en un experimento para estudiar la tolerancia al calor del ganado. Entonces, se está estudiando la tolerancia al calor. Esta es mi variable de respuesta, la tolerancia al calor del ganado. Vamos a ver si ciertos factores afectan o no afectan, o si influyen o no influyen en el calor, en la tolerancia al calor. Se registraron mediciones en 4 periodos diferentes. Aquí está, este es un primer factor. Factor A con 4 periodos, o sea, 4 niveles. Entonces el factor A es el periodo, ¿sale? Se utilizaron 4 periodos. A lo mejor primavera, verano, otoño, invierno, no sé, o mes 1, mes 2, mes 3 o mes 4, o semana 1, 2, 3 y 4. Y obviamente pues en 4 periodos, entonces el factor A es periodos y se está trabajando con 4 niveles. Y luego otro factor es 2 razas diferentes, la raza de ganado. Entonces el factor B es la raza de ganado y si están utilizando 2 razas, entonces está trabajando con 2 niveles. Que tienen 4 tipos distintos de pelaje. Entonces el pelaje es el factor C y me dice que se está manejando con 4 tipos o 4 niveles. Dice 3 observaciones realizadas por cada una de las 32 combinaciones. Entonces voy a tener 3 réplicas o 3 observaciones por cada observación, o por cada combinación. Y los resultados fueron estos. Entonces aquí están los resultados. Entonces cuando se trabaja en el periodo 1 con la raza 1 y el tipo de pelaje 1, se obtuvo una primera lectura de 3.6 y se volvió a replicar otras 2 veces para tener 3 réplicas por cada combinación. Entonces se combinó A1, B1 con C1 y me dieron estos 3 resultados. Se corrió 3 veces. Es la resistencia al calor. Entonces después se utilizó el periodo 1, la raza 1 y el tipo de pelaje 2 y se tomaron 3 lecturas.
y así sucesivamente para todas. Entonces vamos a ver si todas estas, si todas estas fuentes de variación afectan o no a la resistencia al calor del ganado o a la tolerancia al calor del ganado. Entonces aquí en Excel, pues paso mis datos. Y recuerden, antes de empezar a trabajar, tengo que declarar mis hipótesis. Entonces les dijimos que son 7 fuentes de variación, son 7 pares de pruebas de hipótesis. Entonces primero para el factor A, vamos a ver si el periodo afecta o no afecta la respuesta que es el calor, contra que sí afecta. Y luego vamos a ver si el factor B, que es la raza, el tipo de raza de ganado, no afecta, contra que sí. Y luego vamos a ver si el factor C, que es el tipo de pelaje, no afecta la respuesta que es el calor, contra que sí. La interacción, a ver si vamos a ver si la interacción AB o la interacción entre periodo y raza afecta, no afecta o si sí afecta. Y luego vamos a ver si la interacción AC no afecta, contra que sí afecta. La interacción BC si no afecta, contra que sí. Y la triple interacción vamos a ver si no afecta, contra que sí. Entonces vamos a hacer, vamos a probar en base a los p-values, vamos a probar todos estos pares de hipótesis. Entonces, para empezar, aquí están mis datos, mis lecturas. Como les había dicho, aquí están mis lecturas. Recordemos, primero tenemos que sacar la Y total. ¿Qué es la Y total? Pues la suma de todos mis datos. Todos estos son datos, hay que sumarlos. Entonces le voy a poner igual a suma. Hay que sumar todos los datos o todas las tolerancias de calor. Y obviamente también tenemos que tener el total de datos, que es n mayúscula. Acuérdense, el n mayúscula es el número de datos. Yo sé que lo voy a sacar con contar. Vamos a contar cuántos datos son en total. Y son 96 datos. Entonces, para poder, necesitamos sacar las sumas de cuadrados. Vamos a empezar primero con la suma de cuadrados totales. Entonces, la suma de cuadrados totales, recordemos la fórmula me dice que YJKL significa que es cada dato lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces recordemos, cada dato, son 96 datos, entonces todos los 96 datos los tengo que poner en una sola columna. Entonces voy a poner los datos en una sola columna, todos los datos en una sola columna. Vamos a empezar así, control C, control V. Todos los 96 datos hay que ponerlos todos en una sola columna. Si vemos, vamos a trabajar igual, vamos a estar trabajando como en el tema anterior. Todos mis 96 datos vamos a ponerlos de arriba a abajo en una sola columna. Listo, ya están mis 96 datos. Yo lo voy a llamar Y porque es la respuesta o la tolerancia. Y luego la fórmula me dice que los tengo que elevar al cuadrado. Pues entonces hago a un lado una columna que se llame cuadrado. Le pongo igual a potencia de coma a la potencia 2. Y lo voy a estirar para que me lo haga lo mismo para todos. Listo. Ya están todos elevados al cuadrado. Y luego del lado izquierdo tengo estas es al revés. Significa que es sumatoria. Hay que sumar esos cuadrados. Pues los voy a sumar. Entonces abajito le voy a poner aquí igual a suma. Quiero que me sume todos estos cuadrados. Listo. Y me sale 1166.17. Y lo dice que esa sumatoria le tengo que restar la Y total al cuadrado sobre N. Recuerden la Y total. Aquí abajito le pongo Y total y también le pongo N. Igual, yo sé que la Y total es 325 y N es 96. Ahora sí puedo sacar la suma de cuadrados totales.
Entonces la suma de cuadrados totales, la fórmula me dice que es la sumatoria que hice, que es esta, y luego me dice menos, y luego la y total al cuadrado sobre n. Entonces abro paréntesis, la potencia de la y total a la potencia 2, cierro paréntesis entre n y 96 y cierro paréntesis que abrí después del signo menos. Y me da 61.16 y ya tengo la primera suma de cuadrados, que es la suma de cuadrados totales. Aquí está. Ahora voy a sacar la suma de cuadrados de A, y luego la suma de cuadrados de B y luego la suma de cuadrados de C. La suma de cuadrados de A, aquí vamos por ella. Entonces, aquí está, la fórmula me dice, la suma de cuadrados de A me dice y punto, 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 significa que las sumas de todas las A's hay que elevarlas al cuadrado. Entonces voy a poner una columna que se llame A, porque aquí voy a poner las A's que yo tengo. Recordemos, están trabajándose con 4 A's o 4 periodos. Entonces son 4 niveles. Entonces voy a poner, el primer nivel es A1, y luego el siguiente nivel es A2, A3 y A4. Entonces voy a poner una columna a un lado que se llame sumas, porque esta y punto punto significa las sumas de las A's. Necesito saber cuántos datos hay que se trabajaron con A1. Digo, ¿cuál es la suma? Perdón, la suma de los datos que se trabajó con A1, la suma de los datos que se trabajó con A2, con A3 y con A4. Entonces le voy a poner aquí igual, vamos a sumar todos los datos que contengan A1. Entonces, pues todos estos contienen A1. Todos estos de acá contienen A2, porque aquí está. Todos estos contienen A3 y todos estos contienen A4. Entonces voy a sacar el primero que es de A1, que es este de aquí. Bueno, no le puse suma. Ahí está. Entonces es la sumatoria de todos los datos que tengan A1. Ahora para los de A2. Igual la suma de todos los que contienen A2, que son estos de aquí. Y ahora la suma de los que tengan A3. Y la suma de los datos que contengan A4. Listo. Entonces y punto punto son las sumas de las A's. Aquí está la suma de A1, A2, A3, A4. Dice que lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces pongo una columna a un lado que se llame cuadrado, porque estas sumas las voy a elevar al cuadrado. Entonces le pongo aquí igual a potencia de coma la potencia 2. Y lo voy a estirar lo mismo para los demás. Y luego me dice, ya que lo elevaste al cuadrado, divídelo entre b por c por n. B es el número de niveles con el que se está trabajando el factor B. C es el número de niveles con el que se está trabajando el factor C. Y n es el número de réplicas. Entonces B se está trabajando solamente con 2 niveles. C se está trabajando con 4 niveles. Aquí está. Y n minúscula es el número de réplicas. Recordemos que son 3 réplicas por cada combinación. Entonces va a ser igual a este valor entre, abro paréntesis, me dice B que es 2 por C que es 4 por N que es 3. Cierro paréntesis y doy Enter. Y lo voy a estirar y listo. Entonces en esta columna de B, entre B por C por N. Y luego me dice la fórmula, ya que lo dividiste entre B por C por N, hay que sumarlo. Me dice súmalo. Pues yo lo sumo, le doy igual a suma de estos. Me sale 1105. Y me dice, esa suma le tienes que restar la y total al cuadrado sobre n. Recordemos, la y total al cuadrado es 325 y n es 96. Y total es 325 y n es 96. Ahora sí vamos a sacar la suma de cuadrados de A. La suma de cuadrados de A me dice que es la sumatoria esta que yo hice. Y luego me dice menos. Abro paréntesis, me dice la y total al cuadrado sobre n, potencia. De la y a coma a la potencia 2 entre 96. Cierro paréntesis y doy enter. Y me sale punto 49. Esa es la suma de cuadrados de A. Ahora sigue la suma de cuadrados de B.
Vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, lo mismo que hicimos con A, pero ahora con B. Entonces, recordemos, vamos a poner una columna que se llame B. Y yo estoy trabajando solamente con dos Bs, que es B1 y B2. Entonces, en la primera columna, como solamente tengo dos Bs, que va a ser B1 y va a ser B2. Aquí la fórmula me dice y.j. significa que son las sumas de las Bs al cuadrado. Entonces, a un lado pongo una columna que se llame sumas porque voy a sumar todos los datos que contengan B1 y todos los datos que contengan B2. Entonces le vamos a poner igual a suma. Le digo Excel, súmame los valores que tengan B1. Entonces recordemos, todos estos está trabajando B1, aquí está. Todos estos datos está trabajando B1 y con todos estos datos está trabajando B2. Entonces vamos a sumar primero los de B1. Y aquí está. Ahora vamos a sumar los que tienen B2, que son estos de aquí. Y listo. Como solamente tengo dos Bs, ya acabé. Y luego me dice, esas sumatorias las tienes que elevar al cuadrado. Pues pongo una columna a un lado que se llame cuadrado y le pongo igual a potencia de este coma a la potencia 2. Y hago lo mismo para el otro, lo estiro y listo. Y luego me dice, ya que los elevaste al cuadrado, divídelos entre A por C por N. Entonces hacemos una columna que se llame entre A por C por N. A es el número de niveles con el que se está trabajando A. C es el número de niveles con la que se está trabajando C. Y N es el número de réplicas. Yo sé que A se está trabajando con 4 niveles. Entonces esta A es 4. C también se está trabajando con 4 niveles. Entonces también es 4. Y N son 3 réplicas por cada combinación. Entonces va a ser igual a este valor entre, abro paréntesis, A, que dijimos que es 4, por C, que es 4, por N, que es 3. Cierro paréntesis y doy Enter y listo. Me dice, ahora, ¿sabes qué? Súmalos. Aquí me dice, súmalos. Pues los voy a sumar. Pongo igual a suma de estos. Y listo. Y me dice, esa suma y réstale la y total al cuadrado sobre n. Yo sé que la y total siempre va a ser la misma de 325 y n siempre va a ser 96. Entonces, para sacar la suma de cuadrados de b va a ser igual a esta suma menos, abro paréntesis de la potencia, de este coma la potencia 2 entre 96. Cierro paréntesis y doy Enter y me da 6.45. Esa es la suma de cuadrados de b. Ahora vamos a sacar la suma de cuadrados de C. Igual, hacemos otra tablita como esta. Pero vamos a estar hablando de C. Recordemos que C se está trabajando en 4 niveles. Entonces va a ser C1, C2, C3 y C4. La fórmula me dice que tengo que saber las sumas de cada C. Entonces vamos a sumar todas las que contengan C1, C2, C3 y C4. Primero para C1 vamos a ponerle suma. Suma de las C1, todas estas son C1s. Todas estas están trabajando con C1. Y también estas de acá. Si ven, aquí hay todas estas tienen C1 y todas estas también tienen C1. Entonces lo que voy a hacer es, le voy a hacer aquí, selecciono estas y luego le pongo coma o punto y coma dependiendo de su computadora. Aquí te dice, fíjese bien, aquí sale una lista, a mí me dice coma, a algunos les puede decir punto y coma dependiendo de su computadora. Y selecciono estos para que me sume todos los C1s. Los C1s del lado izquierdo y los C1s del lado derecho. Y doy Enter. Ahí está la sumatoria de C1. Ahora vamos a hacer la sumatoria de C2. Suma de las C2. Entonces, estos son los que tienen C2. Coma. Estos también tienen C2. Lo mismo para C3. C3. Coma C3. Y por último la suma de los C4s. C4, coma C4. Bueno, entonces ya tengo todo y luego me dice, pues hay que elevarlo al cuadrado. Me dice la y total al cuadrado.
perdón, las sumas al cuadrado. Entonces, vamos a poner una columna a un lado que se llame cuadrado. Y vamos a poner igual a potencia de este, coma la potencia 2. Y doy enter. Y ahora lo estiro para que también los eleve a los demás. Y luego, ya que están al cuadrado, todas las sumas me dice que tienes que dividirlo entre A por B por N. Entonces, acuérdense que el niveles de A son 4, B son 2 y N son 3. Entonces, A es el número de niveles con el que se está trabajando el factor A, dijimos son 4. B es el número de niveles con el que se está trabajando el factor B, que son 2. Y N son las réplicas, que son 3. Entonces le vamos a poner igual a este valor entre, abro paréntesis, A que dijimos que es 4, B que es 2 y N es 3, cierro paréntesis y doy enter. Y lo estiro. Una vez estirado me dice que hay que sumarlo, pues lo sumo. Igual a suma. Suma todos esos. Ahí está. Y luego, acuérdense, esta suma le tengo que restar la y total al cuadrado sobre n. Entonces sabemos que la y total acá la tenemos arriba. Y la n también aquí la tenemos arriba. Entonces la suma de cuadrados de c va a ser igual a esta suma menos la potencia de la y total al cuadrado, cierro paréntesis entre n, cierro paréntesis y doy enter. Y ahí está la suma de cuadrados de c. Ahora vamos a sacar la suma de cuadrados de, ya tengo las sumas de cuadrados de a, b, c, ahora sigue ab. Entonces la suma de cuadrados de ab se hace con esta fórmula. Para poder sacar las sumas de cuadrados de ab, como vamos a verlas, vamos a sacar la suma de cuadrados de la interacción AB. Recordemos que tengo 4 A's y 2 B's. Tengo A1, A2, A3 y A4 y B1 y B2. Entonces, ¿de cuántas maneras se pueden interactuar esas A's y esas B's? Entonces, tenemos que hacer todas las interacciones posibles de A's con B's. Entonces, yo tengo A1 y B1. Es la primera interacción que yo me puedo encontrar. Y luego la de A1 con B2. Ya no hay B3 hasta ahí. Entonces ahora sigue A2 con B1 y A2 con B2. Y luego A3 con B1 y A3 con B2. Y luego A4 con B1 y A4 con B2. Son todas las combinaciones o interacciones posibles que puede haber con las A's y con las B's. Los pares que pueda formar, las interacciones que pueda formar. Son las únicas interacciones que puedo formar. Porque como nada más tengo 4 A's y 2 B's, es lo único que se puede hacer. Entonces le vamos a poner la columna de A's con B's. La columna de A's con B's. Y luego obviamente tenemos que tener la columna de sumas, porque aquí me dice y y j punto punto significa las sumas de esas combinaciones y la tengo que elevar al cuadrado. Entonces vamos a ver las sumas de las combinaciones de A1 con B1. Entonces, vamos a ver cuántos datos comparten el A1 y el B1. Vamos a sumarlos. Vamos a poner suma. Vamos a sumar los que contengan A1 y B1. Nos vamos otra vez a los datos. Entonces, todos estos comparten el A1 y el B1. El A1, el B1. Entonces todos estos tienen tanto A1 como B1. Entonces le doy enter y esa es la suma. Ahora vamos a hacer la misma pero con A1B2. A1B2 pues son todos estos de acá. Y luego la suma de A2B1, que van a ser estos. Y luego la suma de A2B2, van a ser estos. Y luego la suma de A3B1 y luego la suma de A3B2, que van a ser estos. Y luego la suma de A4B1 y luego la suma de A4B2.
que son estos de aquí. Y listo, ya tengo las sumas. Ahora dice que lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces lo elevo al cuadrado, le pongo igual a potencia de este, coma la potencia 2, lo estiro. Y luego me dice la fórmula, todo esto cuadrado, cada cuadrado de estos lo tienes que dividir entre c por n. C es 4 y n es 3. Igual a este entre 4 por 3. Y lo estiro. Y luego me dice, los tengo que sumar. Aquí me está diciendo, entonces aquí le pongo igual a suma. Y listo. Y luego tengo que restarle la y total al cuadrado sobre n. Y también le tengo que restar la suma de cuadrados de a y también la suma de cuadrados de b. Ya los tengo, aquí están arriba. Aquí está la de a y aquí está la de b. Entonces, esta sumatoria que yo hice, le tengo que restar la y total al cuadrado sobre n y también la suma de cuadrados de a y también la suma de cuadrados de b. Entonces recordemos que la y total es 325. N sabemos que es 96. Y vamos a sacar la suma de cuadrados de AB. ¿Por qué le resto suma de cuadrados de A y por qué le resto suma de cuadrados de B? Porque como ya conté arriba suma de cuadrados de A y suma de cuadrados de B, pues no lo puedo volver a contar porque aquí con esta fórmula se están volviendo a contar. Entonces lo tengo que restar para que no se cuente dos veces A y para que no se cuente dos veces B. Entonces le voy a poner igual a esta sumatoria menos, aquí está, esta sumatoria menos la y total al cuadrado sobre n, abro paréntesis, de la potencia de la y total, coma, a la potencia 2, cierro entre n 96, cierro, y luego me dice menos suma de cuadrados de a, aquí está, y luego me dice menos suma de cuadrados de b, menos suma de cuadrados de b, que aquí está. Y doy enter. Y aquí está la suma de cuadrados de AB. Ya tengo la de AB, ahora sigue la suma de cuadrados de AC. La suma de cuadrados de AC se saca con esta fórmula. Y lo mismo, vamos a hacer las combinaciones o interacciones posibles de las A's con las C's. Recordemos, tengo 4 A's y 4 C's. Entonces va a ser A1 con todas las C's. A1, C1, y luego A1, C2, A1, C3 y A1, C4. Y luego ahora sigue la A2 con las otras Cs. A2, C1, A2, C2, A2, C3, A2, C4. Ahora sigue A3, A3 con C1, A3 con C2, A3 con C3 y A3 con C4. Y por último la A4 con todas las Cs. A4C1, A4C2, A4C3 y A4C4. Son todas las combinaciones o interacciones posibles que puedo hacer con las A's y con las C's. Ahora, pues obviamente vamos me dice esa y.k. significa las sumas de esas interacciones. Entonces vamos a poner una columna a un lado que se llame sumas, porque vamos a sumar todos los datos que contengan A1 y C1, todos los datos que contengan A1 y C2 y así sucesivamente. Entonces vamos a poner igual, vamos a sumar todas las que contengan A1 y C1. Nos vamos a los datos con A1. Estos tienen A1 y C1, pero estos también tienen A1 y C1, porque aquí está el A1, aquí está el C1 y aquí también está el C1. Entonces, estos tienen A1, C1, coma, y estos también tienen A1, C1. Estos 6 datos. Entonces damos enter. Ahora le damos igual a suma a los que contengan A1, C2. Estos son A1, C2 y estos también son A1, C2. Y luego suma A1, C3, que van a ser estos, coma, estos. Y luego la suma de A1, C4, estos y estos. Y luego la suma de los A2, C1
van a ser estos, coma, estos. Y luego los A12(2), estos, coma, estos. A12(3), estos y estos. Y luego la suma de los A12(4), estos, coma, estos. Ahora los A13(1), que son este, coma, este. Y luego la suma de A13(2), estos y estos. Y luego la suma de A13(3), estos, estos. Y luego la suma de A13(4), estos y estos. La suma de A4(C1), son estos, estos, coma, estos. Y luego la suma de A4(C2), son estos, coma, estos. Y luego la suma de los A4(C3), coma, estos. Y luego la suma de A4(C4), son estos, coma, estos. Y listo, ya tengo todas las sumas de estas combinaciones de las A's con las C's. Y luego me dice, esas sumatorias las tienes que elevar al cuadrado, a una columna que se llama cuadrado. Le pongo igual a potencia de la primera suma, coma, la potencia 2, y lo voy a estirar para todos los demás. Y luego me dice, esos cuadrados tienes que dividirlos entre b por n. Recuerden, b es 2 y n es 3. Hacemos una columna de entre b por n, le vamos a poner igual a este entre b, que dijimos que es 2, y n es 3. 2 por 3. Estiro para que lo haga para todos. Y obviamente esa sumatoria tengo que sumarlos. Me dice sumatoria, súmalos. Bueno, aquí abajo le pongo igual a suma. Sumatoria de todos estos. Y ahí está. Ya que lo sumé, me dice que le reste la y total al cuadrado sobre n, y luego la suma de cuadrados de a y la suma de cuadrados de c. Entonces yo sé que la y total, recordemos, la y total es 325 y la n es 96. Entonces ahora sí le vamos a poner igual a esta suma menos, abro paréntesis, de la potencia de la y total, coma, a la potencia 2, cierro, entre n, cierro. Y luego, como les digo, la fórmula dice menos suma de cuadrados de a y menos suma de cuadrados de c. Entonces menos suma de cuadrados de a, punto 49, coma, y suma de cuadrados de c, que es 48.93. Y doy enter, me sale 1.60. Ya está la suma de cuadrados de AC. Ahora sigue la suma de cuadrados de BC. Igual, se trabaja igual. La suma de cuadrados de BC, necesito hacer las combinaciones. En la primera columna hay que poner las combinaciones de todas las B's. Recuerden, solamente tengo 2 B's y tengo 4 C's. Entonces va a ir la B1 con cada C. B1C1, B1C2, B1C3, B1C4. Ahora la segunda B, B2C1, B2C2, B2C3 y B2C4. Son todas las interacciones o combinaciones que puedo encontrar de las B's con las C's.
Entonces me dice y.jk. Hay que sumar los datos que tengan estas interacciones. Entonces vamos a poner una columna a un lado que diga sumas y vamos a sumar los datos que tengan B1 y C1. Le damos igual a suma los datos que tengan B1 y C1. Aquí está B1. Todos estos tienen B1 y todos estos son de C1. Se me movió un poquito. Igual a suma. Entonces todos estos son B1, C1. Todos estos tienen B1 y tienen C1. Damos enter. Ahora la suma de los que tienen B1, C2 son estos. Y luego la suma de los que tienen B1, C3, que van a ser estos. Y luego la suma de los que tienen B1, C4, que son estos. Y luego la suma de B2, C1, que son estos. Y luego la suma de B2, C2. Y luego la suma de B2, C3. Y por último la suma de B2, C4, que son todos estos que tienen B2 y tienen C4. Y listo. Ya están las sumas y dice esas sumas las tienes que elevar al cuadrado. Bueno, pongo una columna que se llame cuadrados y le voy a poner igual a potencia de la suma de esta primera suma, coma la potencia 2 y doy enter y lo voy a estirar. Me dice, ya que los elevaste al cuadrado, tienes que dividirlo entre a por n. Recuerden, a es el número de niveles de a, que son 4, y n es número de réplicas, que son 3. Entonces vamos a hacer una columna a un lado que se llame entre a por n. Le vamos a dar igual a este cuadrado entre a, que dijimos que es 4, por n, que dijimos que es 3. 4 por 3. Lo estiro. Y me dice, una vez que lo dividiste todos entre a por n, súmalos. Me dice, súmalos. Entonces, igual a suma de todos estos. Y listo, ahí está la suma. Y dice, esas sumas le tienes que restar la y total al cuadrado sobre n, la suma de cuadrados de b y la suma de cuadrados de c, para que te dé la suma de cuadrados de bc. Recordemos que la y total es 325 y n es 96. Y ahora sí, le vamos a poner igual la suma de cuadrados de BC. Va a ser igual a la sumatoria menos, abrimos paréntesis, de la potencia de la y total, coma la potencia 2 entre 96, que es n, cierro paréntesis, menos, me dice suma de cuadrados de B, que es menos, y luego me dice menos suma de cuadrados de C. Aquí está la suma de cuadrados de C, 48. Y doy enter. Y ahí está, punto 87. Ya tengo la suma de cuadrados de BC. Ya tengo la suma de cuadrados de BC. Ahora tengo que sacar la suma de cuadrados de ABC con esta fórmula. Entonces la suma de cuadrados de ABC, con esta formulita pequeña, chiquita y chiquitita formulita, vamos a sacar la suma de cuadrados de ABC. Entonces, igual tenemos que hacer una columna donde hagamos todas las triples interacciones que puede haber. Recordemos que tenemos A con 4 niveles, B con 2 niveles y C con 4 niveles. Entonces tenemos que hacer todas las combinaciones posibles con esos niveles. La primera combinación pues va a ser A1, B1, C1. Y luego va a ser A1 con todas las demás. Entonces A1, B2, A1, B1, C2. Y luego A1, B1, C3. Y luego A1, B1, C4. Y ahora A1, pero ahora con B2,
C1, A1, B2, C2, A1, B2, C3 y A1, B2, C4. Entonces ya tengo todas las A's 1. Ahora vamos con las A2. A2, B1, C1. Y luego A2, B1, C2. Luego A2, B1, C3. Y luego A2, B1, C4. Entonces, ya están todas las A2 con B1s. Ahora vamos a sacar las A2 con B2. A2, B2, C1. A2, B2, C2. A2, B2, C3. A2, B2, C4. Y ya están todas las A2. Ahora siguen las A3. A3, B1, C1. A3, B1, C2. A3, B1, C3. Y A3, B1, C4. Ahora con B2. A3, B2, C1. A3, B2, C2. A3, B2, C3. Y A3, B2, C4. Ya están todas las A3. Ahora siguen las A4. A4, B1, C1. Ah, caray. A4, B1, C1. Y luego A4, B1, C2. Y luego A4, B1, C3. A4, B1, C4. Y ahora con las B2. A4, B2, C1. A4, B2, C2. A4, B2, C3 y A4, B2, C4. Y esas son todas las posibles combinaciones que puedo tener con las A's, con las B's y con las C's. Son 32. Aquí me dice recuento 32. Son 32 combinaciones. Y obviamente pues vamos a sumar todos los datos que tengan A1, B1, C1, todos los datos que tengan A1, B1, C2. Entonces los datos que tengan A1, B1, C1 le vamos a dar igual a suma. Todos los datos que tengan A1, B1 y C1. Entonces nos vamos a nuestros datos. Aquí está A1, aquí está B1 y aquí está C1. Nada más. No tengo más. Estos ya son con C2 y estos son con A2. Entonces estos datos tienen A1, tienen B1 y tienen C1. Entonces esa es la suma de 11.3. Ahora igual a suma A1, B1, C2. Vamos con A1, B1, pero ahora con C2. Y luego suma de A1, B1, C3. A1, B1, C3. Y luego la suma A1, B1, C4. Que van a ser estos. Y luego la suma de A1, B2, C1. Aquí está A1. Acá está B2 y aquí está C1. Son estos. Y luego la suma de A1, B2, C2, que van a ser estos. Y luego la suma de A1, B2, C3, van a ser estos. Y luego la suma de A1, B2, C4, que van a ser estos. Muy bien, me adelanté yo y ahí hice las sumas de todos. Y aquí están las sumas. Y luego me dice, esas sumas, me dice Y, J, K, punto, son las sumas de todas las interacciones de A's con B's con C's. Me dice, tienes que elevarlas al cuadrado, entonces pongo una columna que se llame cuadrado. Y vamos a ponerle igual a potencia de la primera suma, coma la potencia 2. Y lo voy a estirar para que me lo dé lo mismo para todos.
Y luego me dice, pues ese cuadrado tienes que dividirlo entre n minúscula. Recuerden que n minúscula son 3 réplicas. Entonces, vamos a poner otra columna que se llame entre n. Una columna que se llama entre n, entonces le vamos a poner igual al cuadrado entre n, que es 3. Y lo voy a estirar. Una vez que dividí cada uno entre n, dice que los tengo que sumar. Aquí me dice, ¿sabes qué? Súmalos. Pues bueno, los voy a sumar aquí abajito. Le voy a poner igual a suma. Voy a sumar todos estos que acabo de hacer. Y doy enter. Y me sale 1163. Y luego me dice, esa suma la tienes que restar a la y total al cuadrado sobre n. Y también le tienes que restar la suma de cuadrados de a, la suma de cuadrados de b, la suma de cuadrados de c, AB, AC y BC. O sea, todos los de arriba. Entonces, necesito la y total y necesito n. Sabemos que son estas de aquí, ¿verdad? Son estas. Control C, Control V, y le digo que me pegue solo valores 325 y 96. Entonces la suma de cuadrados de ABC va a ser igual a esta suma que yo hice menos, abro paréntesis, de la potencia de la y total, que es 325, coma la potencia 2, cierro, entre n, que es 96, cierro, y luego menos la suma de cuadrados. Aquí me dice la suma de cuadrados de A, de B, de C, de AB, de AC y BC. Entonces, menos la suma de cuadrados de A, menos la suma de cuadrados de B, menos la suma de cuadrados de C, menos la suma de cuadrados de AB, menos la suma de cuadrados de AC, menos la suma de cuadrados de BC. Y doy enter. Me sale 0.25 y listo. Y ahora, ya que saqué la suma de cuadrados de ABC, necesito sacar la suma de cuadrados del error. La suma de cuadrados del error me dice que es la suma de cuadrados totales menos todos los demás. Recuerden que la suma de cuadrados totales ya la habíamos sacado. Aquí está. La suma de cuadrados totales fue la primerita que sacamos. Suma de cuadrados totales, que es de 61.16. Entonces, para sacar la suma de cuadrados del error, va a ser igual a la suma de cuadrados totales, que dijimos que es 61.16, menos todos los demás. Menos la suma de cuadrados de A, menos la suma de cuadrados de B, menos la suma de cuadrados de C, menos la suma de cuadrados de AB, menos la suma de cuadrados de AC, menos la suma de cuadrados de BC, menos la suma de cuadrados de ABC, que aquí está, suma de cuadrados de ABC. Doy enter. Y ahí está la suma de cuadrados del error, que es 2.52. Ya tengo todas las sumas de cuadrados. Ahora lo que voy a hacer es mi ANOVA. Aquí está la ANOVA. Entonces lo vamos a hacer aquí abajito de los datos, aquí donde estaban los datos. Entonces la fuente para hacer el ANOVA, recordemos, es A, B, C, AB, AC, BC, ABC, error y total. Entonces la suma de cuadrados de A le doy igual, ya la sacamos, acá la tenemos, la suma de cuadrados de A, .49. Y luego la suma de cuadrados de B, 6.45. Y luego la suma de cuadrados de C, 48. La suma de cuadrados de AB, aquí está. Ah, caray, se me movió. La suma de cuadrados de AB, que es 0.02. Y luego sigue la suma de cuadrados de AC, igual. Suma de cuadrados de AC, que es 1.60. Ahora la suma de cuadrados de BC, aquí está, 0.87. Y luego la suma de cuadrados de ABC, que es esta de aquí. Y luego la suma de cuadrados del error, que era 2 punto y algo, aquí está.
Y la suma de cuadrados totales dijimos que era 61. Si le damos igual a suma de todos estos, y da 61.16. Los grados de libertad, me dice que los grados de libertad de A es al número de niveles de A menos 1. Recordemos que A está trabajando con 4 niveles, menos 1, 3. B se está trabajando con 2 niveles, también B me dice B menos 1. B se está trabajando con 2 niveles, menos 1, 1. Y luego C, el número de niveles de C menos 1, que son 4 niveles de C menos 1, 3. Y luego los grados de libertad de AB es igual a los grados de libertad de A por los grados de libertad de B. Va a ser igual a los grados de libertad de A por los de B. La suma de los grados de libertad de AC pues van a ser igual a los grados de libertad de A por los de C. Y luego los grados de libertad de BC van a ser igual a los grados de libertad de B por los grados de libertad de C. Y los grados de libertad de ABC pues son los grados de libertad de A por los de B por los de C. Entonces va a ser igual a los grados de libertad de A por los de B por los de C. Y listo. Y los grados de libertad del error me dice que es igual a A por B por C por N menos 1. Entonces va a ser igual a A, dijimos que A son 4, por B que son 2, por C que son 4, por N menos 1, por N menos 1, que dijimos que N son 3 menos 1. Me sale 64. Y los grados de libertad totales va a ser igual a N menos 1. Recordemos que N es 96 menos 1, 95. Entonces si le pongo aquí igual a suma, si me suma todos estos me tiene que dar 95. Ahí está, 95. Los cuadrados medios, recordemos que va a ser la suma de cuadrados entre sus grados de libertad. Lo vamos a hacer hasta el error. Y listo. Y vamos a sacar el valor de f. Recordemos el valor de f va a ser, el valor de f para a va a ser el cuadrado medio de a entre el cuadrado medio del error. Y va a ser lo mismo para todos. Va a ser entre el cuadrado medio del error para todos. Por eso le voy a poner f4. Y lo voy a estirar para que no se me mueva el cuadrado medio del error. Tengo mis 7 f's, hay que convertirlos a p-value. Recordemos que va a ser igual a distr.f.cd, porque recordemos que una ANOVA o un análisis de varianza es unilateral derecho. X me pide pues un valor de f, coma, grados de libertad 1 son los grados de libertad de A, coma, con los grados de libertad 2 van a ser los grados de libertad del error. Siempre van a ser los grados de libertad 2, van a ser los del error. Le pongo F4 para que no se me mueva. Y lo voy a estirar. Listo. Entonces fíjense bien, el primero me sale 0.009. Pues obviamente es menor a mi alfa, se rechaza. Este me sale 2.72 por 10 a la menos 19, pues es 0. Hagan de cuenta que es 0.000000000000272, pues es 0. Este 8.49 por 10 a la menos 42, pues es 0. Este no. Entonces este se rechaza. Se rechaza la hipótesis nula para A. Se rechaza la hipótesis nula para B, porque aquí me da 0. Se rechaza la hipótesis nula para C. Este sí se acepta. Este se rechaza porque es menor a mi alfa de 0.05. Este se rechaza porque es menor a mi alfa de 0.05. Y este se acepta. Entonces estos se rechazan y estos se aceptan. Entonces el primero, recordemos, la hipótesis nula es que A no afecta contra que sí afecta. Entonces se rechaza y sí afecta. Entonces el factor A sí afecta en la tolerancia al calor. El factor B también, el factor C también. La interacción AB no afecta. La interacción AC sí, la interacción BC también, pero la triple interacción no. Entonces vamos a concluir cada p-value. Yo aquí ya tengo las conclusiones. Entonces recordemos que el factor A es el periodo. Entonces p-value de 0.009, que es menor a mi alfa de 0.05, H0 se rechaza.
Entonces H0 decía que no afecta, pues se va a rechazar, entonces voy a decir que sí afecta. Entonces con una confianza del 95 se concluye que el factor A o el factor periodo sí afecta la tolerancia al calor del ganado. La conclusión para B, acuérdense que es la raza del ganado. Entonces, p-value de 0, aquí me sale 2.72 por 10 a la menos 19, pues es 0. P-value de 0 es menor a mi alfa de 0.05 y H0 se rechaza. Entonces se rechaza, decíamos que H0 decía que no afecta. Entonces se va a rechazar, voy a decir que sí afecta el factor raza. Y ahora, para el factor C, que es el tipo de pelaje, me sale 8.19 por 10 a la menos 42, que va a ser 0. Entonces p-value 0 es menor a mi alfa de 0.05. Entonces H0 se rechaza. Entonces la H0 decía que el factor C o el tipo de pelaje no influye. Entonces me voy a quedar, si se va a rechazar H0, voy a decir que sí afecta o que sí influye en la tolerancia al calor. La interacción AB, que es el periodo y la raza, un p-value de 0.91 me salió, pues es mayor a mi alfa, entonces H0 se acepta. Dijimos que la interacción H0 decía que la interacción AB no afecta, entonces me quedo con que no afecta porque se aceptó. La interacción AC me dice que sale 0.0012, pues es menor a mi alfa de 0.05, se va a rechazar H0 y obviamente se concluye que sí afecta la interacción AC, o es el que es el pelaje y el periodo y el tipo de pelaje sí afecta. La interacción, periodo y tipo de pelaje sí afecta. La conclusión de BC me salió 0.0002, entonces es menor a mi alfa. Entonces H0 se rechaza. Me voy a quedar con que la interacción raza y tipo de pelaje sí afectan la tolerancia al calor. Y la triple interacción ABC es 0.70, es mayor a mi alfa y se acepta la H0. Entonces si se aceptó H0 voy a decir que no afecta la triple interacción, no afecta la tolerancia al calor del ganado. Y bueno, así es como concluimos la ANOVA. Entonces recordemos, pues mi ANOVA yo ya lo hice en Excel, pero qué tal que me haya equivocado en algún numerito. Pues recordemos que si me equivoco, para saber si me equivoqué o no, tengo que apoyarme de Minitab. Entonces para hacerlo en Minitab, vuelvo aquí, lo hago más abajito. Vamos a hacer la ANOVA en Minitab, vuelvo a copiar los datos que tenía, los datos originales, los datos de acá arriba, los voy a copiar. Y recuerden que así Minitab no me lo lee, lo que tengo que hacer es acomodarlo. Cada factor lo tengo que acomodar en una columna. Entonces recordemos que tengo el factor A, tengo el factor B, el factor C y la respuesta que va a ser Y, o le podemos poner la tolerancia al calor aquí, no hay problema. Entonces el primer dato es 3.6, entonces el primer dato es 3.6. Este 3.6 se trabaja con A1, entonces el factor A con A1, el factor B con B1 y el factor C se trabaja con C1. El que sigue me dice que es 3.4. Ese 3.4 se trabaja con A1, se trabaja con B1 y con C2. A1, B1 y C2. Y luego el que sigue pues va a ser 2.9. 2.9, aquí lo pongo. Y yo sé que este 2.9 se está trabajando con A1, B1 y C3. Entonces A1, B1 y C3. El que sigue es 2.5, lo pongo aquí 2.5. Este 2.5 se está trabajando con A1, está trabajando con B1 y con C4. Entonces A1, B1 y C4. Y está el 2.5. El que sigue es 4.2, pongo 4.2. Ese 4.2 está trabajando con A1, con B2 y con C1. Entonces A1, B2 y C1. Y luego el que sigue es 4.4. 4.4. Este 4.4 está trabajando con A1, con B2 y con C2. A1, B2 y C2. Y luego 3.6. Le pongo 3.6. Este 3.6 está trabajando con A1, con B2 y con C3.
Entonces A1, B2 y C3. Y luego el siguiente valor es 3. Este 3 está trabajando con A1, con B2 y con C4. Aquí está el 3, A2, B2 y C4. Y así lo vamos a hacer con todos los datos, con todos estos datos. Vamos a ponerlos todos en una sola columna y vamos a ver con qué factores está trabajando en todos. Desde el 3.6, que es este, hasta el último, que es 2.3, que aquí está abajo. 2.3. Como por ejemplo ese 2.3 está trabajando con un A4, con un B2 y con un C4. Entonces A4, B2 y C4, y dijimos que es de valor 2.3. Entonces ya que tenemos todos los datos, todos los 96 datos, así, lo que vamos a hacer es vamos a copiar esta tabla de aquí, le vamos a copiar, le vamos a dar control C para mandarla a Minitab. Control C. Y recuerden, lo tomé con todo y encabezados, entonces vamos a copiar. Recordemos, aquí, no aquí, porque aquí va en estos cuadros blancos, no, en el cuadrito azul que está aquí, porque aquí deben de ir los encabezados. Entonces le pongo control V y ya están los encabezados, y abajo tienen que ir puro valor. Entonces le vamos a dar estadística, y luego donde dice DOE o diseño de experimentos, y luego factorial, y luego analizar diseño factorial, le ponemos que sí. Y luego factores, sabemos que los factores son A, B y C. Le doy seleccionar y luego le digo factorial completo general, le doy aceptar, y luego me dice respuesta. Sabemos que la respuesta pues es Y, y le damos a aceptar. Y ahorita me va a decir. Listo, ya me dio toda la información. Entonces, ¿qué me está diciendo? El factor A está trabajando con 4 niveles, que es A1, A2, A3 y A4. El factor B con 2 niveles, B1 y B2. Y el factor C con 4 niveles, C1, C2, C3 y C4. Aquí está mi análisis de varianza. Me dice que el factor A me dice que tiene un 0.01. Entonces vamos a ver qué tan cierto. Aquí está. Mi p-value aquí me dice que es 0.009. Me lo está redondeando a 0.01. El factor B dijimos que era 0. Aquí está el factor B, 0 de p-value. El factor C también es 0 de p-value. Aquí está 0 de p-value. Y luego la interacción AB me dice que es 0.91 de p-value. La interacción AB, 0.91 de p-value. Aquí está. Y luego la interacción AC, 0.0001. Aquí está, 0. Me lo marca como 0. La interacción BC, 0.0002. Aquí también me lo va a marcar como 0. Y la triple interacción ABC me dice que tiene 0.70. Y aquí está la triple interacción. Aquí dice ABC con 0.70. Entonces estoy bien. Copio este ANOVA y lo voy a mandar aquí abajo. Y como la ANOVA tiene mucha información, yo lo único que quiero son estos y este. Tiene mucha información, son los que yo necesito, son los que yo tengo aquí arriba. Son los que yo aquí tengo. A, B, C, A, B, AC, BC y ABC. Son los que tengo. Son los que selecciono aquí. Entonces este se rechaza. Este se rechaza. Este se rechaza porque son menores a 0.05. Este se acepta. Este se rechaza. Este se rechaza.
y este se acepta. Entonces acuérdense, aceptábamos 2 y rechazábamos 5. Era lo mismo que hemos dicho acá. Aceptábamos 2 y rechazábamos 5. Entonces veo que este ANOVA está bien. Lo acabo de rectificar con el ANOVA que me da Minitab. Y así es como se hace un análisis de varianza de un diseño con 3 factores.